Buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Los saludo en el nombre del Señor Jesús, quien nos permite en esta hora estar listos y dispuestos a escuchar esta palabra hermosa que nos ayuda cada día más a comprender todas estas verdades, todos estos misterios que Él tiene escritos en su palabra para que nosotros los pongamos en práctica después de entenderlos, ejercitándolos día a día. De eso se trata la ética bíblica, de nuestra manera diaria de vivir, cómo debemos comportarnos y vivir de acuerdo a lo que Él quiere que obedezcamos en su palabra. Señor mío, quiero plenamente orar por cada uno de los oyentes, de cada uno de los integrantes de este grupo, que nos aprestamos cada día, Señor, a escuchar tu palabra, y en este día lo hacemos igualmente para que tú nos sigas direccionando por el camino perfecto, el camino de la verdad, la cual nos lleva por ese camino directo hacia tu bendición, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú nos has sabido cuidar hasta este tiempo, como también nos has permitido ver cómo nos guarda a todos aquellos que amamos, nuestras familias. Y por eso, Señor, tenemos mucho motivo de agradecimiento cada día. Queremos por eso, Señor mío, empeñarnos cada día a hacer obediencia a tu palabra, para que esta tu bendición nunca falte en nuestras vidas, Señor, sabiendo que tú nos guarda, protege, ayuda, guía. Y en este tiempo, que es un tiempo difícil, tú nos guardas de estar contagiados, porque la obediencia y el sabernos guardar a ti nos lleva a identificar esa bendición en nuestras vidas. Por eso vale la pena, Señor, obedecer a ti en todas las formas, como también ser fieles para contigo en todo cuando tú demandas en tu palabra, Señor mío. Gracias, Señor, por cada hermano que se apresta, por aquel que vive anhelando esa presencia tuya en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, también queriendo que así vamos a llegar a los nuestros, aquellos a quien amamos, sabiendo que tú tienes esa promesa cuando nosotros hacemos tu voluntad. Por eso yo y mi casa serviremos a ti, Señor amado. Y eso es lo más importante, tener en nuestro corazón siempre el deseo y el anhelo de saber que estamos es para un servicio a ti directamente, Señor, en todo lo que respecta a nuestra vida. Por ello te pido, Señor mío, bendiciendo a cada familia, niño, adolescente, joven, adulto, anciano de días, como también anciano en tiempo del Evangelio, para que seamos columnas, este baluarte grande y poderoso, la cual sostiene tu iglesia, Señor, en oración, en lectura, en obediencia, en enseñanza. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces nosotros tenemos un tema con respecto a la ética bíblica que tocamos en la anterior lección sobre la puerta estrecha. Y ya hemos andado un poquitico andado en ello. Vamos a tomar en cuenta el texto bíblico que empezamos a mirar allí en Mateo capítulo 7, 13 al 14. Leámoslo nuevamente, mis hermanos, para entrar en este estudio en el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el Evangelio del apóstol Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y el propósito es hallar la puerta. Tenemos que darnos a la tarea cada día de ubicar, de comprender quién es la puerta y hallarla. Porque nosotros podemos saber quién es la puerta, y la puerta es Jesús. Pero hallarla es lo más importante también, porque si no la hallamos, así la conozcamos, nos quedaríamos fuera. Entonces hay que darnos la tarea de hallarla, y para poder hallarla tenemos que saber qué hay que hacer. Y la ética bíblica precisamente se empeña en mostrarnos
ese camino, esa manera de entrar por esa puerta que es Jesús, es la puerta que debemos hallar. No solamente saber que es la puerta, sino hallarla, ¿verdad? Porque si uno halla la puerta, entra por ella. Para poder entrar por ella hay que hallarla. Y hallarla es en obediencia a la palabra. Entonces el verdadero propósito es hallar esa puerta a través de la obediencia. Pues nosotros debemos saber cuál o quién es la puerta, y la puerta de Jesús. El asunto es que aunque conozcamos el camino, pero si no se halla la puerta, de nada nos sirve. Podemos llegar a saber el camino que nos conduce, pero si no la hallamos, es lo grave. Mateo 7:13 en la parte A nos está diciendo claramente entrar por la puerta estrecha. O sea, esa acción de entrar, es un verbo, entrar. Entonces nos dice que tenemos que entrar o cruzarla, ¿sí? Esa puerta estrecha. Y ya sabemos que es Jesús. Pero Jesús es la puerta estrecha por la cual todos tenemos salvación y siempre y cuando lo hallemos, ¿no? Lo mismo que le estábamos hablando anteriormente, si no lo hallamos, pues sabemos que lo hay, ¿ve? Pero hay que saber el camino para hallarlo. Lo más importante, una vez hallemos la puerta de salvación que es Jesús, es darla a conocer, ya que necesita la guía para salvación otras personas. La primera característica para guiar a otro hacia la salvación es que seamos salvos. Si no somos salvos, no podemos guiar a otro a la salvación. Entonces, primero nos corresponde ser salvos para poder llevar a otro a salvación. Pues, ¿cómo pretende alguien que no ha hallado la puerta de salvación mostrársela a otro o a otros? ¿Cómo vamos a mostrar esa puerta si no la hemos hallado? Y la única forma de hallarla es estar seguros que hemos pasado por ella, hemos entrado por esa puerta, por Jesús, hallándola. Y ahí sí podemos, ya conociendo, habiéndola hallado, entonces ya podemos hacer que otros también la hallen y sean salvos. Mateo 15, en el 14b, en el mismo evangelio del apóstol Mateo, en el capítulo 15, miremos el 14b en la parte segunda de ese versículo. Dice, y si el ciego guiare al ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Entonces, un ciego, ¿cómo va a guiar a otros si ambos van a caer al hoyo? Dice la palabra de Dios. Es lo mismo el que es salvo, el que no es salvo, ¿cómo va a guiar a otro a salvación si no es salvo? ¿Ve? Así que ambos se van a perder, no van a hallar. Si no lo halló, el que quiere llevarlo no halló la puerta, ¿cómo se la va a mostrar? Si aún no la ha hallado. Por esto es que se hace necesario que prediquemos la palabra de Dios y hacer discípulos. Esta prédica de la palabra de Dios tiene que ser cuando tengamos lo mismo, autoridad para predicarla. ¿Qué autoridad es que se necesita? Pues comprenderla y obedecerla. Si yo no obedezco la palabra, entonces ¿qué voy a tener de garantía o qué voy a tener de autoridad para que otro quiera hacer que otro haga lo que debe de hacer si yo no lo cumplo? Entonces primero tengo que cumplirlo para tener esa autoridad de poder enseñarla. En Mateo 7, el Evangelio del apóstol Mateo en el capítulo 7, en el 13b, o sea, estábamos viendo el 14b, nos devolvemos un poquitico, ¿sí? 13b, nos devolvemos un versículo, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, es fácil. Esa puerta ancha de la cual habla ahí, el camino espacioso, es muy fácil encontrarlo precisamente por lo ancho, por lo fácil que es. Pero no nos da nada de garantía para la salvación. Dice que lleva a la perdición. Ahí hay que tener cuidado, porque el camino que hemos de encontrar es el camino estrecho. Y ese camino estrecho es Jesús.
Cualquier camino ancho, amplio, no nos va a llevar a Jesús. Porque ese camino ancho que nos habla la palabra de Dios, aquel que lleva a la perdición, que encuentra los placeres, todos los placeres mundanos, las cosas fáciles, nos lleva al pecado. Aquí se nos presenta otra puerta, y esta ya no es estrecha sino ancha, lo que estamos presentando ahí en este versículo, como también un camino que además es espacioso, o sea, también es ancho. Pero de esta puerta y este camino que se ve que lleva a la perdición, este es el que nos está presentando ahí. Ojo con eso. Pero además nos dice que son muchos los que entran por ella, por eso es que es espacioso, por eso es que es ancho. Precisamente porque por ahí van a pasar muchos. En cambio, cuando nos habla de la puerta estrecha, habla de pocos, que son las que la hallan. Entonces la preocupación como la gran responsabilidad de todo aquel que ha hallado la puerta que es Jesús, es que mostrársela a otros, sabiendo que también este camino ancho es camino de perdición, hacerle ver la diferencia entre las dos puertas y cómo tú o yo la hemos hallado para darla a conocer a otros, y que hay que decirles claramente, no es un camino fácil, precisamente no es un camino amplio, ni una puerta ancha, es difícil la entrada por ahí, pero es tan difícil que es tan importante a su final, porque es camino de salvación, ¿ve? El camino de perdición es el camino de pecado, es ese camino ancho, esa puerta ancha. Proverbios 2, entonces ese Proverbios de capítulo 2, 10, 15, dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón, oigan bien, cuando la sabiduría, ¿qué? Entrare en su corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, y te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar con sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces nos está hablando algo muy importante, mis hermanos, que hay que dejar que la sabiduría entre a nuestro corazón. Porque yo les he explicado, la sabiduría que es del mundo llega al pensamiento y ahí se aloja y ahí se queda. Y sirve para mucho, ¿sí? Pero para las cosas del mundo, para las cosas normales, común y corriente. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de parte de Dios, pasa por la mente, pero se aloja en el corazón. Va directamente al corazón. Entonces, esta sabiduría, por eso dice aquí, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, no solamente pasa, es que pase por la mente, pero que se aloje en el corazón, ¿sí? Entonces ahí empezamos a tener la ciencia, la inteligencia, la cordura, todo esto que nos hace seguros, que nos da un seguro para no desviarnos del camino hacia la puerta estrecha, ese camino angosto. Cada día hay que pasar todas estas cosas que tenemos que pasar para poder entender de lo bueno y de lo malo. Y así pues, entre más andemos por el camino hacia la puerta estrecha, ese camino que es Jesús y esa puerta que es Jesús, si nosotros lo estamos caminando diariamente, nos están dando experiencias y conocimiento que es el verdadero camino que lleva a la vida, o sea, a la salvación. Ahí experimentamos.
Y los que hemos sido ejercitados en la fe en el Señor, nunca nos vamos a retroceder, siempre vamos a andar por ese camino y atesoramos cada experiencia, cada enseñanza. No interesa que tengamos que pasar estrecheces, pero sabemos su final. Así que lo seguimos andando y andando, entre más lo andemos y tengamos experiencia, para nosotros ya es casi recorrido, ¿sí? Entonces el final va a ser muy feliz, va a traernos grandes satisfacciones y encaminaremos a muchos, entre ellos nuestras familias, nuestros seres queridos, aquellos a que amamos tanto, los podemos encaminar por ese sendero de vida, porque todos aquellos que nos han conocido de una u otra manera saben cómo somos nosotros y que al buscar el camino estrecho y hallar por este camino la puerta que es Jesús, nos van a ver totalmente diferentes, porque ahí empieza a ejercitarse lo que llamamos la eternidad. No es cuando se muere que empieza la eternidad, sino cuando se muere al pecado y empezamos una nueva vida en Cristo, ahí empezamos a vivir la eternidad. Por eso hay cosas que son simples para muchas personas, pero para nosotros son abundantes en gracia, en riqueza espiritual, abundantes y ricas en amor, en bondad, en misericordia, en favor, en servicio, porque si hay algo satisfactorio es servir. Cuando uno hace un servicio, una misericordia, cuando ejercitamos esto, nos inundamos de no de alegría, de un gozo. Ese gozo que inunda todo nuestro ser y que sabemos que ahí está identificado la gracia que es Jesús. Está identificado en la gloria de Dios en nosotros. Él le agrada mostrar su gloria. Y por eso nos pone al frente muchos casos de necesidad. Personas que necesitan. No es que nosotros querramos que haya mucha necesidad y que hayan faltantes en las personas. No. Es que eso es algo natural. El Señor dice en su palabra que a los pobres, a los humildes siempre los vamos a tener, ¿sí? Por eso cuando esta mujer le unge los pies con ese perfume de alabastro, que es un perfume bastante costoso, algunos decían que por qué desperdiciaba ese perfume que era tan costoso. Y él dijo, dejadla, que ella está haciendo lo suyo, y que por eso la iban a recordar a ella por siempre. Pero el que no hace nada, pues, el que no hace nada por alguien, o por Dios, o por buscar, va a ser olvidado, totalmente olvidado. Entonces no va a tener memoria de lo que pasó, de lo que sí, sino que no va a tener nada de memoria. Pero esta mujer, mire cuánto tiempo y aún la seguimos recordando. Y eso lo dijo él ahí en ese momento. Y ahí dijo, déjala porque le han dicho que en cambio de gastar ese perfume tan caro, si lo vendieran, recogerían un poco, ¿no?, de dinero que puedan ayudar a los pobres. Dijo, no, déjenla, que ella está haciendo algo por mí. Y los pobres siempre los van a tener. Entonces, ¿de qué se afanan sobre los pobres? Si siempre los vamos a tener. ¿Y por qué los vamos a tener a los pobres? ¿Por qué? Porque hay necesidad de que siempre los pobres estén. Porque es que eso es lo que nos ejercita a nosotros, esas personas humildes, sencillas, que son pobres, que carecen, van a estar al pie de nosotros siempre, al lado nuestro, porque ellos nos van a hacer ejercicio, nos van a dar experiencia de lo que es la bondad, la misericordia, el favor. ¿Ve? Esto es para incluso a nosotros darnos un beneficio de poder consignar buenas obras en el libro de las obras y también en el libro de las memorias, para cuando nosotros necesitemos el favor de Dios, Él mire, así como miró a Cornelio, sus buenas acciones, sus buenas limosnas, que habla ahí, que eran remesadas esas limosnas. Entonces Él miró y dijo, un hombre bueno, aunque no era salvo, por esas obras fue que abrió el corazón del Señor y mandó a Pedro para que le dijese lo que debía de saber para que él y toda su casa fueran salvos. Vean lo importante. Entonces estos humildes, estos pobres son necesarios que los haya, porque por medio de ellos vamos a ganar experiencias y favores hechos hacia ellos que nos van a dar un gran favor de Dios.
Entonces miremos que todo no es perdido, ¿sí? Porque uno a veces pues se duele mucho, Señor. Algunos dicen, ¿por qué, Señor, hay tanta pobreza? ¿Por qué no? Sí, quisieron que no la hubiere. Pero no, mis hermanos, hay que mirar, ¿sí? Hay que mirar el por qué. El por qué. Porque, por, porque al tener esa oportunidad, entonces vamos a llegar a hacer las cosas que a Dios le agradan, a obrar con misericordia. Si no hubieran los pobres, no había la ocasión de servir, de ayudar, de sentir misericordia. Y Él los tiene precisamente para ello. Pero no es porque quiera verlos así, porque acuérdese que la palabra dice que de los pobres es el reino de los cielos. ¿Eh? Entonces hay que también mirar esa parte. Y lo que dice Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Eh? Un necio le parece que todo lo está haciendo bien por su necedad, en su opinión propia. ¿Eh? Pero cuando nosotros nos hacemos obedientes al consejo, entonces estamos demostrando que somos sabios, ¿verdad? Esto hay que tenerlo en cuenta, mis hermanos, porque nos está hablando aquí directamente sobre la sabiduría. Y si nosotros llegamos a tener una sabiduría, es muy, muy importante la sabiduría porque la llegamos a tener en alto grado, pues vamos a hallar ese camino más pronto. ¿Ve? Proverbios 13:15 nos dice, el buen entendimiento da gracia. Vea, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ejercitar el entendimiento. Todos nosotros tenemos entendimiento, todas las personas. Dios nos hizo con ese don de entender. Por eso es progresiva la vida y siempre estamos en continuo progreso, porque hay un entendimiento hacia lo que querramos progresar. Pero el progreso que nos da Dios a lo bueno, porque muchos progresan a lo malo, que eso es antiprogreso prácticamente. Porque muchos progresan y son muy buenos haciendo el mal, pero eso no los lleva a la salvación. Entonces se pueden engañar, que son muy buenos robando, matando, haciendo un poco de cosas malas, pero están engañados porque eso los lleva a la perdición. Ese es el camino ancho, ¿ve? Ese es el camino amplio, la puerta ancha es esa. Pero aquí estamos hablando de la puerta estrecha y del camino angosto. Entonces hay que tener muy buen entendimiento para hallar esa gracia adecuada de poder hallar ese camino. ¿Eh? Y créame que todo el que tiene gracia, todos los que tenemos gracia y hemos tenido gracia, ese camino lo pudimos hallar o lo pueden hallar. El que tenga entendimiento. Encuentra esa gracia para ir derechito a conseguir ese camino que lo lleva a la salvación. Pero ahí dice, mas el camino de los transgresores es duro. Todo aquel que va en contra de Dios. Todo aquel que se va por el camino equivocado, que busca el camino del mal. El camino que no ejerce bendición, sino que va en contra de los demás. Le toca una vida bastante dura. Pasar por momentos muy críticos, muy duros. Pero aquellos que hemos escogido una vida buena, agradable ante el Señor, el caminar en nosotros no se hace tan difícil. Hay pruebas, hay algunas situaciones, oíganlo bien, porque es necesario que haya la prueba, porque así nos afina el Señor, así nos prueba el Señor. Cuando hemos pasado caminos de prueba en varias ocasiones, nos damos cuenta que el Señor nos está perfeccionando, porque Él nos quiere perfeccionar cada vez más. Él necesita que seamos perfectos. Y ya saben ustedes que la perfección que pide el Señor es en amor. ¿Sí? Es el verdadero vínculo de la perfección, el amor. Por eso ese versículo sale del contexto del amor.
el que nos habla de la perfección de una persona. Y lo habla en Mateo 5:48. Recuerda que lo hemos recitado varias veces, lo hemos leído. Allá en Mateo 5:48 dice: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ve? Y cuando tú vas a mirar de dónde salió ese versículo, que es el último versículo de todo este capítulo, entonces va a mirar que sale del contexto del amor hacia los enemigos. O sea, habla de perfección en amor. Y cuando tú y yo llegamos a la perfección en amor, los caminos se ponen mejor, más fáciles, no son tan complicados. Eso viene por medio de la sabiduría. Miremos Proverbios 14:12. Y se repite nuevamente porque es muy importante. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho. ¿Ve? Hay cosas que a uno le parecen que va por el camino derecho, pero su fin es camino de muerte, porque hay caminos que demuestran a uno con gran facilidad, ¿sí? Que no le toca mucho trabajo, que de pronto le muestran cosas ilícitas para poder hacer alguna labor por ese camino. Hágalo, mire que eso hay buena paga, no interesa que toque hacer injustos o, bueno, ir en contra de otros. No, eso no sirve. Porque ese camino a algunos hombres les parece derecho, pero no. Su fin es camino de ¿qué? De muerte. Y nunca, por nada de la vida, hemos de escoger esos caminos, mis hermanos. Porque esos caminos que llevan a la perdición se muestran muy bonitos, muy fáciles. Eso le pitan pajaritos por aquí y por allá, eso no le va a pasar nada, eso es fácil. Podemos violar la ley, podemos irnos por este lado que no es lícito, pero que llegamos. No, todo eso hace que nos lleve a la muerte. No solamente a la muerte física, porque en ese caminar torcido, ahí nos pueden, o puede la persona perder la vida. Pero aquí la palabra de Dios va más al camino de la muerte espiritual. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? En la muerte física es lo de menos. Incluso puede hasta resucitar una persona y eso es lo de menos. Pero la muerte espiritual es la que más haya cabida en toda esta enseñanza. Porque perder, o sea, morir, estar en vida, pero muerto espiritualmente, es algo que no se le desea a nadie. Por eso él dice, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Muerte espiritual. También nos dice en Proverbios, vea qué bonito que el libro de Proverbios está ofreciendo tanta ganancia y tanta experiencia para este tema de la puerta ancha y angosta. Proverbios 15:9 nos dice, abominación es a Jehová el camino del impío. ¿Ve? Abominación es a Jehová el camino del impío. Anotémoslo bien en nuestro corazón, porque esta palabra es supremamente importante. Abominación es a Jehová el camino ¿de qué? Del impío, mas él ama al que sigue justicia. Mas él ama al que sigue justicia. Así que, mis hermanos, vamos a darnos a la tarea de seguir la justicia, porque eso es lo que quiere Dios, que seamos justos. Acuérdese que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la justicia, acuerde que es Jesús. ¿Por qué es Jesús la justicia? A ver, acuerde, ya lo hemos estudiado. Jesús es la justicia porque Él fue el único que nos justificó. Él fue el único que nos justificó de nuestros pecados. Es como cuando uno tiene una deuda y alguien pasa por ahí y dice, no, venga, yo te pago esa deuda, ¿cierto? Tome, páguela. No, salga de esa deuda, tome, cancélela. O sea, nos justifica la deuda. Y Él precisamente nos justificó la deuda ¿de qué?
de pecado, de pecado. Cuando Él ha pagado esa deuda de pecado, es porque no quiere que andemos más ¿en qué? En deuda. Que ya saldada esa cuenta por su muerte, por su sangre, no vivamos más metiéndonos en deuda. ¿Y cómo se endeuda uno? Pues pecando, haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Es entrar otra vez como el necio, ¿ve? Pisando la misma piedra. Conociendo lo bueno y no hacerlo es contado por pecado. Y esto hace el necio, hace cuantas veces le parece, vuelve a caer en el error, en la trampa, en pisar la misma piedra, en tropezar todo camino que ande. Nosotros tenemos que precisamente, lo que Proverbio nos está mostrando hace ya un tiempo acá que hemos leído, es entrar en esa sabiduría. Porque cuando estamos en la sabiduría, entonces tenemos más garantía de no irnos por camino equivocado. ¿Ve? Así que hagamos uso de esa sabiduría, hermanos, que es sabiduría de lo alto, desde luego, ¿no? La sabiduría que viene de parte de Dios. Porque esa sabiduría va al corazón y eso es lo que nos... Acuerde que del corazón bueno, las cosas que tienen un corazón bueno salen de ahí. Y las cosas malas salen del corazón malo. O sea que del corazón depende todo en un hombre. Por eso dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que tiene su corazón malo, no habla sino perversidades, groserías, no piensa sino en el doble sentido. Cuando hace un chiste o alguna cosa, siempre va a ser un chiste de doble sentido, porque eso tiene en su corazón malo, malvado. Pero un corazón bueno ni siquiera se da para los chistes. O si tiene alguna anécdota que contar o alguna situación, es para hacer reír o alegrar la vida, no para incluso incomodar a los demás o ir en contra de otros. Entonces el corazón cambia, mis hermanos. Mira lo que dice Isaías 59:8. Dice Isaías 59:8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Son veredas torcidas, wow. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Oigan, mis hermanos, miren lo que está diciendo la palabra de Dios acá. Si algo que es bien bonito, si algo que es muy bonito, es vivir en paz. Voy a volverlo a leer, hermanos. Isaías 59:8. No conocieron camino de paz. Oigan esto. Ni hay justicia en sus caminos. Oigan esto. Ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera, dice aquí, cualquiera que por ellas fuere, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. ¿Ve? Entonces, ahí nos está diciendo, mis hermanos, que la paz es muy importante, muy, supremamente importante. Para vivir tranquilos, no hay como vivir sosegadamente, tranquilos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Por eso, precisamente, falta de paz. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Si nosotros nos damos al entendimiento, a la sabiduría, a la inteligencia, pues no vamos a conseguir la paz. Esto llega de la mano a través de la sabiduría, de esa inteligencia que nos da Dios, pero para las cosas buenas, porque es que yo les estaba diciendo antes, mis hermanos, hay sabiduría para lo malo. Hay gente muy inteligente para hacer las cosas malas, ¿eh? Y hay gente especialista en perder la paz y en robarle la paz a los demás. Hay personas que andan tranquilas y no se nos llega esa persona y ya cuando se van a llegar, uy, se acabó la paz, porque saben que es insoportable.
que es de un mal carácter, que tiene una condición mala. Y estas personas las evitan o las evitamos. Tratamos de no cruzar palabra con una persona de estas. Entonces, ¿qué viene a ser el fin de estas personas? Pues quedarse solas. Porque ya todo el mundo, cuando llega a una parte, sea reunión social, familiar o de trabajo, lo que sea, la gente le voltea la espalda. Y se tendrá que darse cuenta. A muchos no les da nada, pero tiene que darse cuenta para corregir, porque maluco es estar uno solo en esta vida. Y pudiendo tener grandes amigos, grandes familias, importantísimos a nuestro lado, las está ahuyentando. ¿Por qué? Por su condición de ser. Porque quieren que sean como es él, mas no le da cabida para expresarse diferente a otra persona. Porque en la variedad está presente las experiencias. Uno puede ser de una manera, pero otro le puede enseñar. E incluso ese otro no puede tener tanto estudio ni ser tan preparado, pero su manera de ser sencilla, simple, lo lleva a que pueda ayudar a otros por su manera de ser. ¿Ve? Qué rico, mis hermanos, que lográsemos ser de una condición de ayuda hacia los demás. ¿Ve? Mire lo que nos ofrece Mateo 7:14, ahí el versículo siguiente. Ya lo hemos leído. Porque estrecha es la puerta, ¿sí? Y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que pocos son los que la hallan, a esa puerta. Entonces, mis hermanos, no nos estresemos tanto, porque las cosas a veces las vemos un poco complicadas o difíciles. No nos pongamos a mirar eso. ¿Sabe qué? Démonos la manera, la forma. Pidámosle sabiduría, entendimiento a Dios para que nos ayude a sortear esas situaciones. Porque el fin que deja esto es experiencia. Y esa experiencia es la que el Señor está queriendo que nosotros tengamos como un lineamiento, ¿sí? Para que sea hallando esa puerta para salvación. Las cosas fáciles, a mí personalmente no me gustan las cosas fáciles. No me gustan. Me agrada que tengan limitaciones, que tengan obstáculos, que tenga que pensar qué hacer. Porque me parece que el resultado que da, el galardón que da eso es como más honroso. ¿Ve? Porque el que pasa la meta sin tanto esfuerzo, pues eso, la pasó y listo. Hay gente que gana 10 carreras, 8, todos los años. Eso ya es como dicen algunos, pan comido. Pero aquel que se esfuerza para poder ganarle a ese que ha ganado tanto, siente una gran satisfacción porque para poder llegar a eso tuvo que pasar por muchas cosas difíciles. El otro ya las conoce y las sabe, y eso ya sabe cómo ejercitarse en eso. Pero el que hasta ahora va a llegar, mira él cómo hace, a darse la tarea para poder igualar o pasar esa meta con mayor ganancia. Y esto es una satisfacción mayor. Esta puerta estrecha y este camino angosto que lleva a la vida es Jesús. No se vaya a olvidar. La puerta estrecha y este camino angosto que lleva a la vida es Jesús. Puesto que Jesús es la puerta y Jesús es el camino. La preocupación es que también nos dice que pocos son los que la hallan. ¿Ve esa preocupación? Eso sí debemos preocuparnos, porque lo está diciendo directamente aquí, por medio del apóstol Mateo, lo dice Dios, y lo habla Jesús. Precisamente Jesús quien lo habla.
Entonces, esto que habla la palabra de Dios, entonces nunca se nos vaya a olvidar, mis hermanos, que esta puerta estrecha y este camino angosto que lleva a la vida es Jesús, puesto que Jesús es la puerta y Jesús es el camino. La preocupación es que también nos dice que pocos son los que la hallan. No vamos a apuntar nosotros a otra cosa más que esforzarnos, ¿sí? Porque si pocos son los que la hallan, nosotros tenemos que hacernos de esos pocos, ¿sí? Porque muchos no la van a hallar. ¿Sí? Nosotros tenemos que salirnos de ese grupo de muchos. Los muchos son los del mundo, ellos no hallan esa puerta, porque les gustan las cosas fáciles, las cosas que no son lícitas para llegar a cualquier parte o hacer cualquier negocio, lo que sea, siempre va con trampa o con lo que se llama soborno, con cualquier cosa que sea mal vista delante de Dios. Pero a nosotros nos va a quedar un poco más difícil porque estamos viviendo en un mundo que se mueve más por las cosas malas que buenas. Entonces nosotros cuando queremos hacer algo, esas personas quieren que nosotros les demos esa prebenda o esa, ¿cómo se llama? Soborno. Y nosotros no podemos usar eso. Nosotros vamos con justicia, porque vamos en el nombre del Señor. Entonces vamos a ver el camino más difícil, más complicado. Pero no nos interesa. Hay que confiar en Dios que Él nos ayuda a pasar eso. Él nos da la victoria. No importa que sea demorada. No importa que toque esforzarnos más, ya le digo, para pasar la meta, si hay mayor esfuerzo, es mejor ese triunfo que un triunfo que sea sencillo o fácil. ¿Ve? Quiero decirles, mis queridos hermanos, que nos esforcemos cada día más para dar a conocer a Jesús, que es la salvación, que es esa puerta estrecha. Sabiendo que el tiempo es cada día más corto, porque el tiempo está muy acelerado ahorita. Mire que nos levantamos y por eso a veces nos toca levantarnos bien temprano, para que rinda el día, porque si uno tiene varias cosas que hacer en el día, y en el día uno adquiere bastantes compromisos muchas veces, y si no madruga, cuente con que no puede hacer todo. Siempre va a quedar algo que no va a poder cumplir, o que quería hacer pero que no pudo, porque el tiempo vuela, hermano. El tiempo es cada día más corto, porque esto está escrito, hermanos. Y si no se acortara el tiempo, hermanos, ninguno sería salvo, hermano. Por eso Dios ya está cortando su tiempo para venir, para mandar a Jesucristo por su iglesia. Por eso es que vemos que el tiempo se pasa muy rápido. ¿Por qué? Porque estamos en la señal de la cual el tiempo se pasa absolutamente más rápido. Por eso es que estamos viendo cada día las señales, estamos viendo cada día los prodigios, los milagros, las sanidades, el funcionamiento de Dios, cómo está manejando los mares. Recuerda que el único que puede darle desbordamiento a un mar es Dios. El mar no se sale, el mar está hecho perfectamente. El mar no se sale, hermano. En su forma natural, el mar no se sale de su cauce, de lo que fue hecho para él. De ese que se dice ahí, de esa orilla. Es imposible que se salga al mar. Pero lo que pasa es una cosa, que sí, Dios ha hecho sus límites. Al mar le hizo sus límites. Y cuando Dios hace sus límites, es perfectos para que no se desborde el mar, no se salga. ¿Ve? Lo que pasa es que muchos no han querido entender que Dios, quien le puso límite al mar, así como lo hizo perfecto para que no se salga, Él puede mover cualquiera de lo que Él hizo, la naturaleza. Puede ser el viento, el agua, lo que sea que Él haya hecho, porque lo hizo, Él lo puede manejar a su antojo. Por eso cuando hemos visto maremotos, ciclones, ahorita está andando por ahí un ¿qué se llama? Maremoto, terremoto,
bueno, y tiene un nombre bueno, se me va en este momento. De pronto es un ciclón, ¿sí? El nombre pues se me va en este momento, pero está dando vuelta, está caminando más bien y está cada día, se llama ETA. Y mire cuánto estrago está haciendo y aún va caminando más y creo que está tomando más fuerza. Pero cuénteme, hermanos, ¿usted piensa que eso lo hace solamente que el solo vientecito? Porque, dígame cómo. Porque la mano de Dios, el poder de Dios, es el único que puede hacer que estos huracanes, como este ETA, como cualquiera de los que han pasado, recuerde que han habido muchos desastres naturales. Y muchos se preguntan, es que incluso los mismos que saben del asunto, le ponen ahí nombres cuando tiembla, que las placas tectónicas y bueno, le ponen un poco de cosas. Pero nunca los escucho decir, la mano poderosa de Dios es el único que puede hacer estas cosas. Nunca los he escuchado eso. ¿Ve? Entonces esos son tiempos finales. Eso ya está escrito, hermanos. Y de eso se trata del tiempo. Está pasando muy rápido. Ya estamos viendo el tiempo del fin. Entonces ya es hora de que no miremos tanto al científico, sino miremos al hacedor de todo. Recuerde que él reemprendió las olas. Cuando Jonás iba en esa barca, esa barca, él hizo que las olas se aquietaran mandando a Jonás al agua, porque él tenía preparado un pez, un gran pez, para que se hiciera lo que se cumpliera lo que él quería. Cuando iban en este barco allí, que iba a zozobrar, que ya iba a romperse por el fin que dice la palabra de Dios, él hizo que hubiera bonanza y que esto no pasara. Pero porque oraron y ayunaron, hicieron ruego, esto lo que está faltando en este momento en nosotros. Mayor intensidad de oración, de ruego, de búsqueda, de ayuno, de vigilia. Si esto hiciéramos nosotros, aquietaríamos lo que Dios ha movido también por medio de esta pandemia. Y mire que han querido sacar y decir un poco de cosas tan llenas de noticias de un poco de cosas que son risibles. Eso no quiere decir absolutamente, están lejos de la realidad. Pero un solo movimiento de Dios quitaría todo esto. ¿Pero cómo? ¿Siendo malos cada día más? Eso es imposible. Lo que Dios quiere es que miremos las acciones de Él. Y si todo el mundo, si todos hiciéramos caso realmente de mirar hacia Dios, esto se iría así como vino, hermano. De un momento a otro, se acabó. Hasta ni saben cómo pasó. Y tienen que mirar, el único que pudo hacer esto es Dios. Así como llegó, así se irá. Pero cuando empecemos a mirar a Dios, no a mirar para otro lado, como se está haciendo en este momento. Es tanto que ya les importa salir, no importa que infecten, que no infecten, irresponsablemente ir a visitas, después de haber andado media población, ir a visitar al papá, a la mamá, a los abuelos, a los tíos, para llevarles allá el mal. Es que hasta insensato se volvió la persona. ¿Ve? Ni siquiera se cuida un tiempo para decir, voy a cuidarme un buen tiempo a ver si de pronto puedo visitar a alguien que quiero. No, se mandan a la calle después de que ya anda un poco por todo lado, van y los visitan y tome a ver, ahí llevan el contagio. No se alistan, no son precavidos, son obedientes. Entonces, ¿qué hacemos, mis hermanos? Pues estamos de mal en peor. Son temas que hay que ponerles cuidado, mis hermanos. Acuérdense que la palabra de Dios nos está diciendo, pocos son los salvos. Pocos son los salvos. Nosotros tenemos que ser de ese grupo, de los pocos, no de los muchos, porque muchos no entrarán al reino de los cielos. Entonces tenemos que darnos la tarea de ser como los pocos, pero si nosotros miramos, pocos son los obedientes, pocos son los amadores de los demás, pocos son los que tienen amor, pocos son los misericordiosos, pocos son los que sirven, pocos son los que están
en la palabra de Dios. ¿Eh? Estos son los salvos. Estos pocos que estamos haciendo obediencia a su palabra, estos pocos que estamos obedeciendo a Dios, somos los que vamos a ser salvos, no los muchos. Los muchos no están haciendo obediencia. Los muchos están lejos de las cosas de Dios. Por eso Él aquí lo acaba de decir en la palabra de Dios. Pocos son los salvos. O sea, el número de los salvos los describe. Ahí están descritos en la palabra de Dios, que son pocos. Mateo 7:14, vale la pena. Vale la pena estar analizando cada momento esta palabra. Mateo 7:14, mire, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso ya está escrito, hermanos. Eso está escrito. Pero, ¿sabe? Déjeme decir una cosa, mis hermanos. Yo quiero que tú seas de los pocos. De los que vamos allá a la salvación, de los que vamos allá a la puerta. Y ojalá que venga con ese sentido de encontrar la puerta y hacer que otros también. Le voy a decir, hermanos, que muchos dirían, pero ¿para qué se afanan de que entren cada día más? Si habla de pocos, entonces usted se quiere quedar. No, no es el hecho que se quede, porque si tú has creído bien, puede llevar a miles a los pies de Cristo. Pero si has creído bien, tú no te vas a salir de ese grupo, porque Dios no se va a poner bravo, porque tú y yo entremos a salvación a uno o a otro, a los que sea, hermano. Él tiene amplitud, Dios no es un Dios de carencia, Él no es un Dios pobre, Él tiene suficiente, mis hermanos, y mírelo por el medio de la creación. Mire los mares, mire el firmamento, mire las estrellas, mire el viento, los huracanes, mire, ay, Señor, es que hay que mirar tanta grandeza para ponernos a pensar nosotros en unas cosas triviales. ¿Qué nos dice Lucas en el capítulo 13, versículo 24? Aquí nos dice la palabra de Dios en Lucas 13, 24. Así, pónganle cuidado. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Oigan esto. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Uy, hermano. Yo no sé ya qué idioma puedo utilizar yo aquí en adelante. Porque es que está dicho total. Ya lo que uno diga aquí para allá, eso sobra, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo claramente, hermano, que tenemos que esforzarnos. Esto no es fácil. Esto no es sencillo, hermano. Sería yo engañando a las personas diciéndole, no, eso es sencillo. Conozca al Señor, que eso es ahí para allá. Usted no va a tener ninguna necesidad. No va nunca más a enfermarse. Todo se te arregló. No, eso es pura mentira, hermanos. Ya te digo, las pruebas son necesarias. A veces tropezar es necesario. Porque si no tropezamos, nunca nos vamos a dar cuenta que hay algo que nos hace tropezar. Y es necesario identificar eso para no volver a tropezar, desde luego. Por eso nos está mandando a esforzarnos. Aquí la palabra de Dios dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque es que entrar por la puerta angosta no es nada fácil, hermano. Eso no es sencillo. Primero que todo hay que abandonar nuestra manera vieja de vivir. Nuestro viejo hombre hay que abandonar eso, que no nos lleva a ningún lado. Y muchos no han querido entrar a los caminos de Dios por cobardía, que son cobardes. No quieren dejar la vida de pecado. ¿Ve? Y cuando no se quiere dejar algo que le agrada a uno, a una persona, pues nunca va a conseguir, nunca se va a esforzar a dejar eso que le quita la salvación.
Pero todos aquellos que nos hemos esforzado para entrar por la puerta angosta, o sea, por la puerta de que es Jesús, hemos tenido que morir a muchas cosas que nos eran agradables en la carne, en el mundo, pero que ahora en Cristo Jesús sabemos que eso no tiene ninguna ganancia, es hasta maluco y no sabe a bueno, sí, que es abominable para Dios. Entonces nos esforzamos a dejar eso atrás con el fin de agradar a Dios. Entonces hacemos un esfuerzo. Pero el que no quiere esforzarse, pues sigue en su vida de pecado. Sencillo, eso es que es pecar, ahí como dicen, eso es facilito. Hacer algo malo, eso es sencillo. Hacer lo bueno es complicado. Por eso, muy pocos son los que hallan este camino y esta puerta. Entonces hagámosle caso al Señor en su palabra. Cuando dice que nos esforcemos, hagan esfuerzo, mi hermano. Yo te invito, te exhorto a que nos esforcemos en esta vida para salvación y vida eterna, porque ya el tiempo está muy corto. Entonces, si a ti te queda difícil dejar la mentira, dejar la borrachera, dejar las malas palabras, la gritería, las malas palabras soeces o groserías, si cualquier pecado que sea, así sea la fornicación, el adulterio, todo tipo de vicios, si te queda difícil, hermano, le voy a decir algo, esfuérzate por favor, sea valiente, porque es que el esfuerzo no es para cualquiera. El esfuerzo se le dice a los valientes, pero desafortunadamente el Señor muestra en su palabra que el mundo es cobarde, porque la mayor parte del mundo no ha querido cambiar, no ha querido esforzarse a cambiar. Entonces, ¿qué está mostrando el Señor cada momento? Pues una gran cantidad de cobardes. Y el cobarde no heredará el reino de los cielos. Los valientes somos los que estamos siempre en pos de ir a arrebatar ese reino de los cielos, a pertenecer. Entonces esforcémonos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo conozco mucha gente que he invitado a conocer de Jesús, los he llevado con horario, les he dado el horario, vayan al templo, allá nos vemos, van a recibir palabras, los atiendo de la mejor manera con el fin de que se esfuercen y vean que hacen un poquito más suave las cosas, porque le digo, no soy mentiroso, es difícil, dejar la vida antigua es difícil, pero con un poquitico de esfuerzo y con el deseo de salvación, con el querer, eso ayuda, pero si no, no. Y mire que van y a veces algunos me tratan como a ilusionar de que, uy, se quedó. Cuando menos pienso, no, eso no es para mí. Y no vuelve. Entonces, hermano, esto es para valientes, no es para cobardes. Eso el cobarde bota la toalla y nada, eso no es para mí. A mí me gusta el pecado. Yo sigo por ahí que la vida es más sabrosa. Ah, bueno. Entonces perdió el galardón. Primera carta de Pedro 3:20. Mire lo que dice. Los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, habla de los pocos, es decir, 8 fueron salvadas por agua. De toda esa cantidad, de un pueblo la cantidad, no se salvaron sino 8. Y les voy a decir algo, no lo merecían todos. Esos 8 no lo merecían. Uno solo lo merecía, que era Noé. Pero ahí, como dicen, los arrastró. Bueno, gloria a Dios por ello. Y mire lo que nos ofrece Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¡Ay, qué hermosura! Y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Eso es lo que quiere Dios. Que nos esforcemos.
Ojalá que no toquemos pecado, pero si lo ha tocado, alguien lo ha tocado, para eso está el perdón, pero que las vestiduras sean blancas, puras. Amado Dios, por favor, te pido, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos, Señor, esa pureza para la salvación y la vida eterna. En Cristo nuestro Señor. Amén.